Dice, pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuere. Podemos ver que a este profeta, que había sido enviado con una palabra de parte de Dios, el Señor le dijo que no coma en ese lugar, que ni beba agua. Podemos ver que el sentarse a comer muchas veces, la Biblia nos muestra que es como una comunión, ¿verdad? Proverbios capítulo 23, verso 6. Entonces el Señor más o menos limitaba a su pueblo de las alianzas, ¿verdad?, con los pueblos paganos. Proverbios 23, 6. A través de estos versículos también luego vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a entender mejor cuando Pedro es llamado por Cornelio. 23 verso 6 dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Entonces era un proverbio que decía que no comas pan con el avaro, ¿verdad? Y si venía un rey pagano, y la mayoría eran avaros, ¿verdad? Le gustaba el dinero y los lujos, ¿verdad? Entonces había un proverbio que decía: no comas pan con el avaro, ¿verdad? Entonces no era bueno comer con los impíos. Vamos a 1 Corintios, capítulo 5, verso 10 al 11. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 10 al 11. Aquí el apóstol Pablo estaba exhortando a la iglesia de Corintios por unos problemas que había, y le dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Mas os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Acá tenemos que entender que ya estamos hablando en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo le recrimina que no se sienten a comer con la gente que, llamándose hermano, eran fornicarios, eran pecadores, eran perversos, ¿verdad? Y le dice: no con los del mundo, no con los de afuera. Dice: entonces podemos sentarnos a comer con la gente del mundo, ¿verdad? Hablar, siempre manteniendo nuestro testimonio, ¿verdad? Siempre manteniendo que somos cristianos, pero no es bueno juntarse con gente, ¿verdad?, que pisotea la sangre del Señor. Si usted sabe que alguien está en fornicación y recayendo, ¿verdad?, y no se restaura, no es bueno juntarse con esas personas. La Biblia nos dice: con el tal ni aun comáis. Y esto para que entendamos lo que luego vamos a ver del apóstol Pedro, cuando él recibió los mensajeros que venían de Cornelio. Entonces en la Biblia podemos ver que el sentarse a comer era como compartir, ¿verdad?, un momento grato con la familia, y podíamos ver las costumbres judías. Los judíos eran hospedadores, los judíos eran gente, ¿verdad?, que ofrecían todo lo mejor para las personas que venían de camino, para sus visitas. Y de esta manera vamos entendiendo, ¿verdad?, lo que es la alimentación que el Señor les había puesto, ¿verdad?, de los animales limpios o inmundos. Esto después, si usted quiere profundizarlo, ahí en el capítulo 11 va a ver animal por animal, cómo el Señor les decía: esto no, esto sí, esto no, esto sí. Había ciertos animales que no se podían comer, aves que no se podían comer, y todo era para cuidar al pueblo del Señor. Entonces vamos entendiendo la palabra del Señor. En el principio el hombre era vegetariano, comía del fruto de los árboles. Luego del diluvio les fue dado el poder comer la carne, ¿verdad?, poder comer los animales. Ya la creación estaba contaminada por el pecado, los animales se comían unos a otros, se mataba, ¿verdad?, y ya la maldad estaba sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé que coman los animales, pero que no coman su sangre, ¿verdad?
La prohibición de comer sangre, eso es algo también importante. Hechos capítulo 21, verso 25. No vamos a pasarlo por alto porque quizás muchas veces uno no sabe el tema de la morcilla, el tema del ahogado. Hay platos que se hacen, por ejemplo, con el feto de la vaca o con el feto de la yegua que muere dentro del vientre de la yegua o de la vaca. Son platos que se comen quizá en el interior, ¿verdad? En las provincias, que es carne muy tiernita. Es carne muy tiernita y son platos caros, ¿verdad? Pero eso no podemos comer porque eso muere ahogado dentro del vientre de la madre del animalito. Libro de Hechos, capítulo 21, verso 25. Luego de que Pablo ya haya sido enviado a los gentiles, había un gran dilema en la iglesia, ¿verdad? De que si había que judaizar a los gentiles que no tenían las costumbres de los judíos. Entonces, bueno, se armó un concilio en Jerusalén y pudieron hablar y entonces llegaron a este acuerdo. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Podemos ver entonces que en el Nuevo Testamento también tenemos esta ley que sigue vigente, que debemos abstenernos de sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, ¿verdad? No debemos comer sangre ni ahogado. La gallinita, algunos la matan, ¿verdad? Le tuercen el cuello. Y eso es ahogado. Si nosotros matamos los animales, tenemos que dejar que su sangre corra para poder ser obediente a la palabra del Señor, ¿verdad? Luego de los animales limpios y inmundos, ya entendemos que cómo fue todo esto de los alimentos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Dijimos, primero era vegetariano, luego podía comer carne, luego tuvo la restricción de animales limpios o inmundos. Y vamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 10. Pedro y Cornelio, Hechos de los Apóstoles capítulo 10, vamos a leer del verso 9 al 23. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque